se indicaba de CNEL EP. Bueno, la denuncia todavía continúa. Ella ha presentado tanto a la Contraloría General del Estado que haga un examen especial y también a la Corte Constitucional para que revise una sentencia que fue emitida por una acción de protección. Pero creo que hay una equivocación por parte de esta alta autoridad del Estado. Recordemos de que, por ejemplo, en el caso de el contrato colectivo que hay en CNEL, es un contrato colectivo que no fue negociado, fue un contrato colectivo que lamentablemente se tuvo que llegar a una etapa de pliego de peticiones para que sea un tribunal de superior de conciliación y arbitraje quien emita un fallo, en este caso ante la negativa por parte de la empresa de entrar a una negociación. Entonces, no puede una autoridad, en este caso el Ministerio de Finanzas, venir a tratar de poner el visto bueno a una sentencia. La sentencia ya está emitida, ya terminaron los plazos, ya terminaron los términos para poder, se agotaron todos los recursos necesarios jurídicos para poder llegar a buscar algo alterno a esto de aquí. Entonces, a esto de aquí, desde el año 2021, 18 de mayo del 2021, hasta la presente fecha, se han venido ya cumpliendo con esta sentencia. No puede un ministro de Finanzas decir, ¿sabe qué? Yo tengo que poner el visto bueno a una sentencia, por un lado. En la Corte Constitucional ya también se ganó mediante una acción de protección para que los compañeros que forman parte de administrativa pasen a gozar también del contrato colectivo. En este caso, vamos nosotros a seguir con el equipo jurídico que está apoyando decididamente altos funcionarios de juristas, mejor dicho, que están defendiendo a nuestra causa. Estaremos pendientes de que esto definitivamente quede sin sustento, porque creo y estamos convencidos de que hemos actuado en derecho. ¿Qué tan justo es tener un contrato colectivo, don Amado? El contrato colectivo no solamente es de ahora, el contrato colectivo está estipulado en el Código del Trabajo hace mucho tiempo y es reconocido también por instancias internacionales como la OIT. El contrato colectivo no es nuevo en CNEL. El contrato colectivo se lo ha llevado durante mucho tiempo, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Yo, en lo personal, yo vengo de la empresa eléctrica del Ecuador y contratos colectivos existen por lo menos hace unos 35 años en la empresa eléctrica del Ecuador, y quizás hasta más. O sea, no es nuevo, no hay que satanizar un contrato colectivo, porque los contratos colectivos siempre se negocian, se llegan a acuerdo entre las partes, y eso es lo que nosotros siempre hemos aspirado. De hecho, yo le comento a usted, señorita periodista, y también a la ciudadanía, que por parte de la Contraloría, cuando ha hecho ya exámenes previos a este contrato colectivo, ha llamado y ha recomendado, ha llamado la atención a los altos funcionarios, los gerentes generales, por no haber tenido la decisión de encontrar un camino de negociación con la dirigencia sindical, que es lo que ha llevado a que la dirigencia presente el pliego de peticiones. Ahora, ¿se han reunido ustedes con la ministra? ¿Han tenido algún acercamiento para tratar este tema? Porque muchos se han sentido perjudicados por todo el contexto en el que se dio esto. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Estamos hablando de una dirigencia que siempre apuesta por el diálogo. Hemos tratado de llegar hasta la ministra. No ha habido la oportunidad para poder explicarle cuáles son las razones por las que hemos tenido que llegar a esas instancias de presentar un pliego de peticiones para poder llegar a tener un contrato colectivo. Lamentablemente no hay. Y hago en este momento, aprovecho esta oportunidad ante este medio de comunicación, tanto al gobierno, a la ministra de Trabajo, para que abramos un plan de diálogo y encontrar soluciones inmediatas a esto de aquí. Estamos convencidos que tenemos la razón en este contrato colectivo. 8:38, pero ¿cómo, don Amado, cambiar la perspectiva de la gente? Porque decía, miren cómo se benefician, tienen unos sueldazos, tienen beneficios. ¿Cómo cambiar esa perspectiva? Porque la gente en su gran parte lo vio, entre comillas, de buena manera el pronunciamiento que hizo la ministra. Sí, lo que pasa es que han habido pronunciamientos de parte de la ministra de que en CNEL hay trabajadores que ganan $12,000, y eso no es verdad. Eso es una mentira.
mentira. Cuando hablan de que un trabajador gana $12,000, era porque un trabajador, un odontólogo, estaba con contrato ocasional y que él facturaba a la CNEL, no le habían pagado durante 10 meses. Él ganaba solamente $1,200, pero cuando ya le pagaron de golpe $12,000, interpretaron como que ese odontólogo ganaba $12,000, y eso no es verdad. Fue presentado por parte de los dirigentes nacionales con pruebas contundentes de que efectivamente eso es lo que es verdad lo que le estoy indicando. También hubo otro pronunciamiento de que había en SELEC, hablemos de los sectores estratégicos, un funcionario que ganaba $50,000, y fue también desmentido, incluso por el área de talento humano de la propia Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, de que en SELEC no hay nadie con ese sueldo de $50,000. Pero sí hay funcionarios que tienen $4,000, $5,000 que ganan en CENEL. Ahí es bueno aclarar. ¿Qué es lo que pasa? Y le hablo como Empresa Eléctrica del Ecuador. En Empresa Eléctrica del Ecuador, EMELEC, veníamos nosotros con contrato colectivo y era una empresa privada. Y como empresa privada, nosotros, como yo soy podríamos decir, de la tropa, yo tenía un sueldo de $1,100 nada más. Pero el dueño de la empresa, sector privado, luego del contrato colectivo, a ellos, al superintendente, al gerente general, al vicepresidente, al jefe de área, ellos le tenían otro sueldo aparte. Ganaban $1,500, $2,000, $3,000, $4,000. No, porque era una empresa privada y era bolsillo de él que le pagaba eso ahí. Pero la tropa en sí no tenía. Cuando ya viene y absorbe CENEL a Empresa Eléctrica del Ecuador, que era una empresa privada, la única empresa privada que ha asumido CENEL, porque las otras son de capital mixto. Entonces viene ese trabajador. Estamos hablando que en este momento puede ser que hayan solamente unos 4, 5 o 6 funcionarios que vienen de EMELEC y que tienen 40, 45 años de trabajo, son los que están ganando porque tenían ese puesto altos superiores, que de superintendente, vicepresidente y todo ese cargo. Entonces ellos sí ganaban ese valor. Pero venían por empresas y no le podían, porque pasaban a la CENEL, no le podían bajar el sueldo, porque los derechos son irrenunciables. Eso lo dice la propia Constitución. O sea, no le podían bajar el sueldo a un funcionario de la empresa privada que ya venía. Pero si nosotros tomamos en consideración las otras empresas, el Manaví, el Río, todas esas empresas que absorbió CENEL en su oportunidad a esas empresas, hay funcionarios que solamente ganan $2,000, $2,500 y son técnicos altamente preparados. Y es importante decirle a la ciudadanía, porque se ha posicionado de pronto una narrativa de que tenemos sueldos dorados. No tenemos sueldos dorados, creo que tenemos sueldos justos, sueldos honrados, que lo hemos ganado. Hay gente técnica ahí dentro de la empresa, y dentro de la empresa, institucionalmente, la mano de obra, podríamos decir, lo que pagan sueldos y salarios a todos los trabajadores, que hay una planta de trabajadores de alrededor de 6,500, no pasa, y también incluyendo los jubilados, no pasa alrededor de entre 14 y 15% del presupuesto institucional de la empresa, que es un promedio normal dentro de una empresa de esta categoría. Y ahora, ¿por qué se dan los problemas ustedes como trabajadores obreros? ¿Por qué se dan estos problemas de estos incrementos de planilla? Hay denuncias de que va algún empleado y lo que hace es tomar al vuelo o al ojo, o ponen el consumo. ¿A qué se debe esto? ¿Quién es el responsable? Si bien todo obrero es digno de su salario, como usted dice, pero así también debe haber una responsabilidad con los usuarios. ¿Por qué a veces se dan este tipo de situaciones de que de pronto ese empleado, ese trabajador no cumple con un trabajo honesto en esa línea? Es buena su pregunta, y es importante también aclararle a la ciudadanía. Desde hace años, ya los trabajadores de planta, los que vienen trabajando normalmente dentro de la empresa, ya no hacen ese tipo de trabajo. Ya todo lo han tercerizado. El que toma lectura, el que entrega planilla, e incluso, mire que yo le indico que el asunto del control de pérdidas también lo hacen en compañías tercerizadoras. Yo me pregunto, ¿cuántos millones le han pagado de hace 6, 7 años hasta acá a esas empresas tercerizadoras que no han encontrado un resultado positivo para la empresa? Yo recuerdo que hace unos 6, 7 años aproximadamente, las pérdidas, el porcentaje de pérdidas que había en CENEL estaba alrededor de un 14, 15%. Que estábamos nosotros dispuestos a seguir mejorándolo. Pero a la actualidad, estamos hablando del 2024, estos porcentajes de pérdidas están alrededor del 20%. Pero eso no es culpa de los trabajadores de planta. Eso es culpa de
personas que no tienen nada que ver con los trabajadores estables de CNEL. Entonces no podemos nosotros responsabilizarnos por algo que no lo hacemos, sino que lo hacen terceras personas. Y eso nosotros siempre, en todas las administraciones. Mire que han pasado en los últimos 5 años 18 gerentes generales dentro de la empresa. No hay una estabilidad administrativa, hay esa inestabilidad que no solamente complica un buen diálogo entre los trabajadores y la empresa, no, complica también en la propia administración de la empresa. Son 18 gerentes generales. Les recuerdo que un gerente general lo posicionaron un día viernes y renunció un día lunes de la siguiente semana. 2 días hábiles estuvo trabajando ahí. Entonces, para que más o menos se dé cuenta ustedes, señores periodistas, y también la ciudadanía, de que esto no es culpa de los trabajadores. Esto es culpa prácticamente ya decisiones políticas en una empresa pública que lamentablemente no hay una estabilidad administrativa para poder continuar con un plan de trabajo en la que se involucren nosotros como trabajadores. Queremos nosotros dar un excelente servicio a la ciudadanía, porque ese es el objetivo, para eso nos pagan. Y queremos nosotros llevar nuestro dinero a nuestros hogares en forma honesta, honrada, que es lo que siempre lo hemos hecho. Y es correcto, porque siempre yo recuerdo de que cuando lo manejaba la empresa privada, la empresa eléctrica, ¿no? Emelet, allí no había problema de esto de la facturación, porque el mismo empleado se encargaba de notificar, de entregar, ¿verdad? Pero a raíz de que vinieron, porque eso es otro negociado, ¿no? El contratar para que le presten otro servicio a esta empresa, CNEL. Y que no da resultado. Y que no da resultado. Claro, porque le estaba haciendo el tema. Le estaba haciendo una comparación hace unos minutos de que el porcentaje de pérdida de la empresa, incluso que estos contratistas llevan la recuperación de pérdida o el control de pérdida, que estaba más o menos el 14-15%, ahora está por el 20%. Y eso le representa millones a la empresa de pérdida. Claro que sí. A nivel corporativo. Así es. ¿no? A nivel corporativo. ¿Y cuánto le han pagado a esos contratistas? Eso le pido yo al gobierno, que haga una revisión, haga una auditoría. ¿Cuánto le han pagado a esos contratistas que supuestamente tienen que recuperar las pérdidas? Y nosotros en el sector privado, claro, hace mucho tiempo, vengo de la empresa eléctrica del Ecuador, una empresa privada, sí, nos comprometíamos a trabajar y tomábamos lectura, claro, sí, entregábamos planilla, controlábamos el asunto de las pérdidas. Yo recuerdo muy bien yo recuerdo que el porcentaje de pérdida en Emelec estaba alrededor de un 12% aproximadamente, ¿no? Llegó un momento que estaba un poquito alta, pero después bajó escandalosamente en favor de la empresa. 8:47 minutos. ¿Y ustedes qué piden, don Amado? Lo que pedimos nosotros es que por parte del gobierno, vuelvo a insistir, señorita, que haya un acercamiento con la dirigencia. Queremos dialogar con el gobierno, quizás para poder, el gobierno está un poco, no tiene la información concreta, queremos dialogar para poderle dar los tips necesarios, y queremos involucrarnos a mejorar la imagen de CNEL, pero también que nos den todos los insumos necesarios. Permanentemente se ha pedido en toda reunión obrero-patronal de que haya incremento de personal, porque se han jubilado los últimos 4 o 5 años alrededor de unos 500 compañeros. Sin embargo, no han sido llenadas las vacantes técnicas para poder darle un excelente servicio a la ciudadanía. Perfecto, 8:47 minutos. Le queremos agradecer entonces a Amado Morales, secretario general del Comité de Jubilados y Veteranos de CNEL EP, sobre todo esto que surgió en los últimos meses. Que tenga excelente día, don Amado. Muy amable, gracias por la entrevista. Y esperemos que tengan ese acercamiento, ¿no?, con la ministra del Trabajo y, por supuesto, el Gobierno Nacional. 8:48 minutos. Continuamos con más información. 8:48 minutos y la Navidad.